Todos conocemos a los romanos y a los griegos. Estos dos grandes imperios nos han dado mucho de lo que hoy consideramos nuestra cultura. La matemática moderna, la ciencia, la educación y la ley fueron influenciadas por estas civilizaciones. Pero ¿qué pasó con los asirios? También fue un gran imperio de la antigüedad. ¿Sabía que los asirios pueden ser identificados hoy como una de las grandes y poderosas naciones en Europa? ¿Quiénes pueden ser? ¿Y cómo podemos saber cómo emigraron de su antigua morada en la región del Mar Negro para ingresar en Europa? La historia es fascinante y es posible que usted mismo sea descendiente de este antiguo pueblo asirio. De hecho, si usted tiene un apellido alemán o es de progenitura germano-austríaca, es muy posible que su ascendencia ancestral provenga de la antigua tribu asiria. ¿Le gustaría saber dónde encontrar a los asirios hoy? Quédese aquí. La Biblia es el libro más actualizado del mundo. Este asombroso regalo de Dios nos da guías prácticas de vida, nos da consejos para el matrimonio, sabiduría en finanzas y principios de relación con superiores también pueden ser encontrados en la Biblia. Cómo vivir una vida cristiana es el fundamental tema que encontraremos. Pero ¿sabía usted que además la Biblia revela las identidades de las antiguas y de las modernas naciones? Algunas mantuvieron sus antiguos nombres bíblicos como Grecia, Libia, Egipto y Etiopía. Ahora hay otras que tienen nombres con las que son llamadas hoy, pero otro diferente en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia llama a la gente de Chipre Kitim, y los árabes son llamados por el nombre de su padre Ismael, como ismaelitas. La mayoría de los árabes modernos todavía saben quién era su patriarca y lo reconocen como Ismael, el hijo de Abraham. Uno de los antiguos pueblos de Mesopotamia eran los asirios, que descendieron de su padre, Asur. El libro de Génesis nos dice que Asur fue hijo de Sem. Asur significa líder o exitoso. La intención de Dios nunca fue que los asirios fueran una nación insignificante. Ellos vivían en la zona norte de lo que hoy es Irak, sobre el río Tigris, y su capital era Nínive. Era un pueblo altamente organizado y militarizado. Pasaron varias etapas de ascensos y caídas. En el octavo siglo antes de Cristo ascendieron a gran poder y su imperio invadió el reino de Israel, capturándolos y esclavizándolos detrás del río Éufrates. ¿Por qué fueron esclavizados los escogidos de Dios? Porque Dios se enfureció de la perversidad y la idolatría pagana de los reyes de Israel, y luego de advertirles, utilizó a los asirios para castigarlos. Aunque no lo crea, los actuales asirios castigarán una vez más a este pueblo. Note que no dije israelitas, porque la actual nación de Israel es la nación judía, compuesta básicamente de los descendientes de Judá. Las otras tribus de Israel pueden ser encontradas entre los pueblos del noroeste de Europa, así como los de habla inglesa de los Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Aquí tenemos una foto del famoso obelisco negro, que ahora se encuentra en el Museo Británico de Londres. Aquí vemos al rey Jehú de Israel postrándose ante el rey asirio Salmanasar III, demostrando reverencia. Después de que Israel fuera capturado por los asirios, estos fueron transportados a la región del Mar Caspio. Durante siglos estos dos pueblos vivieron paralelos. Los israelitas perdieron su lengua hebrea y adoptaron la lengua indogermánica. Pero el imperio asirio tendría una corta existencia. Y en el 612 a.C., los babilonios capturaron Nínive, la ciudad principal, y los asirios nunca más fueron poderosos en la región. La investigación de León Poliakov declara en su libro El mito ario que los bávaros creen que llegaron a su país desde Armenia a través del Mar Negro. El historiador romano Plinio, al escribir la Historia Natural, menciona una tribu llamada los Asiriani, entre los pueblos Kitian en la región de Crimea, al norte del Mar Negro, durante su época.
Evidentemente, en algún momento hubo una migración de esta tribu asiriani escapando de Crimea y ahora emigraban hacia el noroeste ingresando en Europa. Los israelitas emigraron junto con ellos, así que las dos naciones hablaban lenguas similares. Los israelitas se asentaron en la costa noroeste como los anglos, los sajones y los jutos, y también encontramos descendientes de israelitas en el norte de Francia, en Bélgica, Países Bajos y Escandinavia, mientras que las tribus germanas tomaron posesión a lo largo de los ríos Rin, el Elba y el Oder, y se asentaron además en Austria y en el norte de Italia. Hablando de los asirios, el diccionario clásico Smith dice lo siguiente: no cabe duda que migraron hacia Europa desde el Cáucaso y desde los países de alrededor del Mar Negro y del Mar Caspio. Al mismo tiempo, los israelitas, que eran los previos cautivos de los asirios, se movieron junto con ellos a países del noroeste como Francia, Holanda y Escandinavia. ¿Tiene usted un apellido que sea alemán? ¿Tiene usted descendencia alemana en sus genes? Es posible que sus ancestros estuvieran entre los asirios que migraron del continente del Medio Oriente hacia Alemania, Austria y norte de Italia. Yo tengo un amigo que su apellido es italiano, pero ¿sabe cómo es? Germano. Un punto importante es que los alemanes no son una sola tribu, sino una mezcla de tribus, incluyendo los Hessen, los prusianos, los bávaros y los austríacos. ¿Recuerda al soldado que peleó para el rey David llamado Urías el Eteo? Era un soldado valiente y leal. ¿Dónde encontramos hoy a los eteos? La edición 11 de la Enciclopedia Británica menciona a los Hatti o Hets, quienes ahora habitan en la región de Hesa, al suroeste de Alemania. Estos guerreros eran conocidos en la antigüedad como los eteos, cuando vivían en Asia Menor, y se integraron junto con sus primos, los asirios, cuando se desplazaron a Europa. El nombre Hes es ahora Hesa. El nombre Hatti, que era el nombre de los antiguos eteos, en hebreo significa, preste atención, terrorizar o quebrantar en guerra. Y antiguamente Hesa se deletreaba en alemán exactamente igual, Hatti. Si quisiera conocer más acerca de este fascinante tema, llame al número en pantalla para ordenar este artículo gratuito que fue reimpreso de las páginas de la revista El Mundo de Mañana. Es titulado Un Cuarto Reich. ¿Cuál es el futuro de Alemania? Este artículo le dará más pruebas y entendimiento acerca de los alemanes. Y verá que Dios tiene un propósito especial para esta noble raza, pero no antes de que aprendan a creerle a Dios en vez de a su propio poder. Llame al número en pantalla o visítenos en mundomañana.org y requiera su copia gratis de este artículo, Un Cuarto Reich. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisieran más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org o puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Hasta ahora hemos aprendido que el antiguo imperio de Asiria fue vencido por los babilonios, y luego de ser derrotados comenzaron a emigrar hacia Europa. La ciudad más antigua en Alemania es Treveris, y se cree que fue fundada por Trebeta, hijo del rey Ninus de Asiria. Muchos libros modernos mencionan una inscripción en una casa en Treveris que dice: esta colonia asiria fue fundada 1300 años antes que Roma. Muchas de las posteriores migraciones a Alemania tomaron lugar al mismo tiempo que el Imperio Romano se expandía en Europa, y sufrieron enfrentamientos con este pueblo al que ellos llamaban germanos o guerreros.
Uno de los más exitosos generales romanos que los combatió se llamaba Germánico. ¿Fue él quien le dio el nombre a ellos o ellos a él? Ha llegado el momento para poner la historia y la Biblia en perspectiva. Hemos visto que existe un vínculo histórico entre los asirios y los actuales alemanes. Pero ¿qué es lo que dice su Biblia acerca de los asirios? En Isaías 10 tenemos una profecía detallada de nuestros días futuros, cuando Dios usará a los actuales asirios para castigar a un pueblo rebelde. Vayamos ahí en la Biblia, al capítulo 10 de Isaías, comenzando en el versículo 5. Oh Asiria, vara y bordón de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación impía, y contra el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado, como lodo de las calles. ¿Quién es esta nación rebelde? Cuando todo el libro de Isaías es tomado en contexto, podemos ver que se refiere a la nación de Israel. Los oyentes regulares del Mundo de Mañana recordarán que la Biblia identifica a las naciones del noroeste de Europa y las de habla inglesa de América y Bretaña como los descendientes de la antigua Israel. Cuando ponemos estas dos importantes identidades de Alemania y las naciones de habla inglesa en perspectiva, podemos ver que las dos guerras mundiales entre Alemania y las fuerzas aliadas fueron solo ensayos de lo que se viene en el futuro. Estamos siendo actuales testigos del inexorable crecimiento de la nación alemana al estatus de potencia mundial. La diferencia es que esta vez han logrado alcanzarlo por medios pacíficos. La mayoría de los alemanes no tienen idea de lo que está aconteciendo. La gente alemana prefiere la paz. Ellos no desean la guerra. Pero como vemos a través de la historia, parecen tener una afición agresiva que emerge en ciertos momentos. Notemos lo que Isaías dice en relación a esta tendencia asiria de arrebatar y quitar despojos. Aquí en el versículo 7 menciona, aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. ¿Puede verlo usted como lo ve Dios? Aquí tenemos a Israel, impío y rebelde, y aunque Dios los ama como un padre amoroso, debe castigarlos. Esta es la razón por la que el pueblo alemán, una vez más, será usado por Dios para castigar al actual Israel. Así es, habrá crueldades y gran aflicción, pero Dios mira más allá, a un momento en el que Israel se arrepentirá de sus pecados. En Jeremías capítulo 31, Jeremías 31, versículo 18, leemos del lamento de Israel por sus pecados. Efraín era el heredero primogénito de Israel, y en este programa continuamente enunciamos que podemos identificar muchos de los pueblos de Inglaterra, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica inglesa con Efraín. Notemos lo que dice. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo rebelde. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres el Creador mi Dios. Me avergoncé y también me humillé, porque llevé el aprobio de mi juventud. La respuesta de Dios en el versículo 20 es la siguiente, pues desde que hablé contra él, fervientemente me he acordado de él. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia. Solamente un pueblo en la Biblia realmente se arrepintió como nación, cuando les fue advertido por Dios que se arrepintieran. ¿Sabe usted cuál fue esa nación? Esa nación fue Asiria, con su capital llamada Nínive. El profeta Jonás fue enviado a Nínive para advertirles que se arrepintieran y lo hicieron. El rey llamó al pueblo a ayunar y arrepentirse y obedecieron. En Jonás capítulo 3, versículo 5 leemos, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y echó de sí su vestidura, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. En el versículo 10 leemos, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les habría de hacer, y no lo hizo.
Dios ama a todas las naciones y no hace distinción de personas, aunque sí le impacta cuando le confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos. Ambas naciones, Israel y Asiria, lo harán y serán usadas por Dios en su reino. Este artículo, Un Cuarto Reich, escrito por el Dr. Douglas Winell, extraído de las páginas de la revista El Mundo de Mañana, le puede ser enviado gratuitamente y muestra más detalles del fascinante viaje de los asirios al emigrar del Cáucaso hacia su actual hogar en Europa Central. Requiera su copia gratis. Hasta ahora hemos visto que Dios usará a los actuales asirios para castigar a sus antiguos enemigos israelitas. Regresemos ahora a Isaías 10 y veamos lo que sucede a continuación. En el versículo 12 vemos que emerge el orgullo asirio. En vez de aceptar que Dios los usó para castigar a Israel, ahora permiten que la arrogancia emerja en sus corazones. Notémoslo. Mas acontecerá que después que el Señor hubiese acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, visitaré sobre el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la ostentación de su arrogancia. Otra versión dice lo siguiente: castigaré el fruto del corazón tenaz del rey de Asiria. Recientemente estaba leyendo un libro de dichos de personalidades famosas. Aquí tenemos lo que dijo Adolfo Hitler al enunciarle al Reichstag en el atardecer de la invasión a Polonia el 1 de septiembre de 1939. Citando a Hitler, esto es lo que dijo: si alguno piensa que encaramos un momento difícil, debo pedirle que recuerde que una vez un rey prusiano se opuso a una coalición más poderosa y en 3 guerras finalmente salió vencedor, porque aquel Estado tenía ese corazón tenaz que necesitamos en estos momentos. Como socialista nacional y como un soldado alemán, yo ingreso en este conflicto con un corazón tenaz. Qué irónico que las mismas palabras sean usadas en la Biblia para Asiria y para el orgullo militar alemán, y por Hitler 2600 años más tarde. La conexión entre estos dos pueblos me resultó a mí obvia cuando hace poco visité Berlín. Berlín fue edificada por el gran Kaiser Wilhelm para ser la capital de la nueva nación de Alemania. Ahora, la mayoría de las personas se sorprenderían al saber que Alemania como país soberano y nación no pasó a existir hasta 1871. Así es, casi 100 años después que los Estados Unidos. Anteriormente los alemanes eran ciudadanos de pequeños estados independientes. El general prusiano Bismarck una vez les dijo al pueblo que sus problemas solo podían ser remediados por medio de sangre e hierro. Él venció a los franceses, los daneses y los austríacos y declaró un segundo Reich alemán en 1871. Berlín fue edificada mayormente como rival de París y de Londres, pero nunca adquirió el mismo estatus que éstas. De hecho, en 1910, Karl Scheffer escribió: Berlín es una ciudad condenada por siempre para pasar a ser, pero nunca llegar a ser. Hoy no hay diferencia. Berlín tiene grúas y plumas en toda la ciudad, pero no parece haber un plan. El gobierno alemán inyectó millones de euros en nuevas edificaciones, pero no tiene el sentir de una gran ciudad. Uno puede decir que su destino es que los alemanes ni siquiera saben lo que en realidad vaya a ser. Es como si esperaran una persona carismática que apareciera para darles propósito y dirección. Ciertamente una visita al Museo de Pérgamo en Berlín les daría una idea de quiénes son. Este es un museo que contiene muchos artefactos de Babilonia y de Asiria. La puerta de Ishtar de Babilonia fue desmantelada ladrillo por ladrillo y ensamblada nuevamente aquí. Los relieves asirios revelan reyes guerreros matando leones y tomando cautivos a sus enemigos. Mire este disco solar asirio y cómo fue usado por los nazis y el uso de la esvástica como un símbolo de entonces y nuevamente en la Segunda Guerra Mundial. Hemos notado que Alemania es propensa a nuevos cambios de dirección y dadas las circunstancias rápidamente se adapta a los desafíos. Parece como si Alemania pudiese transformarse como uno de esos avisos donde una imagen se transforma en otra, superponiendo exposiciones.
Alemania ha sido descrita como un país de prometedores comienzos, dramáticos cambios y abruptos colapsos. ¿Por qué es de este modo? Pareciera que Alemania reacciona a las crisis reales, imaginadas o a veces ingeniadas. Alemania hoy está jugando un papel de doble faz internacional. Por un lado, proclama solidaridad con los Estados Unidos, pero además trata de conducir su propia política exterior con el Medio Oriente. No todos los alemanes son tan ingenuos como para pensar que funciona. En el artículo de marzo 29 del 2007, el Spiegel, el principal de la agencia de Berlín, Klaus Christian Malmsten, escribió: durante años, los ministros del exterior alemanes les vendieron el cuento al pueblo de lo que llamaban diálogo crítico entre Irán y Europa. Esto dice algo así: si somos buenos con los ayatolás y nos abrazamos con ellos, van a parar de fabricar la bomba atómica. Bueno, este plan falló en algún momento. Es interesante que los alemanes siempre quisieron tener su propia política exterior con el Medio Oriente, porque la profecía nos dice que ellos jugarán un vital rol en los próximos años. En Salmos 83, versículos 1 al 5 leemos: oh Dios, no tengas silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que braman tus enemigos, y tus aborrecedores han alzado cabeza. Sobre tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid, y cortémoslos de ser pueblo, y no haya más memoria del nombre de Israel. Y luego dice: por esto han conspirado de corazón a una, contra ti han hecho alianza. ¿Ha escuchado algún líder del Medio Oriente usar frases como empujaremos a Israel al océano o destruiremos a Israel, y mientras se proponen fabricar una bomba atómica para llevarlo a cabo? El versículo 6 menciona las tiendas de los idumeos y los ismaelitas. Los árabes saben que son Ismael, y Saddam Bin Laden era una pudiente familia. ¿Quiénes eran los de Edom? En tiempos romanos eran conocidos como idumeos, y la familia de Herodes era de esa tribu. Una de sus principales ciudades era Bosra, y hoy encontramos una ciudad llamada Basra en el sur de Irak. Aparentemente los idumeos le dieron el nombre de la ciudad a esa región. El próximo en el versículo 6 es Moab y los agarenos. Estos son gente del sur del Jordán y probablemente la gente de hoy. Otros tres enemigos de Israel son mencionados, incluyendo a Amalek. Amán era una amalecita en los tiempos de la reina Esther y quería matar todo judío en el reino persa, pero fracasó. Los próximos dos enemigos son los filisteos y Tiro. Es muy evidente quiénes son estos, porque todavía viven donde estaban hace siglos. Pero luego continúa el más inusual aliado de estas tribus de Medio Oriente. Notemos lo que dice aquí en el versículo 8. También Asiria se ha juntado con ellos. Aquí tenemos al antiguo enemigo de Israel, juntándose a una existente alianza, que quieren arrasar a Israel al océano. ¿Veremos un ejército europeo dirigido por Alemania ingresar a Medio Oriente y tomar a Jerusalén como fuerza para guardar la paz? Espérese ver este tipo de escenario tomar lugar. En este momento Alemania está en cierto balance. Pueden adoptar no involucrarse en política mundial, como lo venían haciendo, o pueden comenzar a flexionar su músculo económico y militar. ¿Qué podría cambiar el balance? Bueno, puede ser una crisis, o pueden ser una serie de crisis. Puede comenzar con una dramática pérdida de poder americano e influencia, un colapso del dólar de las proporciones de 1929, o una influencia pandémica, o una parálisis del gobierno. Todo puede conspirar en un global cambio de poder. Sea como fuera, sabemos que Alemania jugará un vital rol en el futuro. Pero ¿qué pasará en el futuro de Alemania a largo plazo? Aquí tenemos buenas noticias para esta grande y talentosa nación. La profecía revela que cuando Jesucristo retorne para establecer el gobierno de Dios en la tierra, usará tres naciones. Vayamos a Isaías capítulo 19, versículos 24 y 25. En aquel tiempo Israel será uno de los tres, con Egipto y con Asiria. Será bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá, diciendo: bendito el pueblo mío Egipto,
y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Qué gran final para el pueblo de Alemania, qué buen crédito para su gran actitud de arrepentimiento. Dios no odia a las naciones, Dios no odia a Alemania como algunos asumen, Él los ama, y así como Israel tendrá que ser castigada, así también Alemania lo será. Como dijo Shakespeare, al buen fin no hay mal principio. Requiera su copia gratis de Un Cuarto Reich. ¿Cuál es el futuro de Alemania? Llame al número en pantalla o visítenos en mundomañana.org.